Bienvenidos a Rendir Mejor, el podcast para profesionales de la salud y el deporte que quieren rendir mejor en todas las áreas de su vida. Acá vas a descubrir cómo transformar tu conocimiento en un negocio que te dé más ingresos, más libertad y un mayor impacto en la vida de los demás. Bueno, bienvenida al episodio número 5 de este podcast. Hoy tengo un episodio especial y específico para nutricionistas. Así que si sos Nutri, especialmente quédate a escuchar este episodio. Y si no sos Nutri, igual te va a sumar porque estos principios de los cuales hablamos en estos episodios en realidad aplican a un montón de profesiones, ¿no? No solo a profesionales de la salud, sino que también incluso aplican a otras profesiones, así que espero que te sirva. Yo ya tengo mi matecito acá preparado. Bien, ¿de qué vamos a hablar en este episodio? Primero, muy probablemente vamos a hablar de algunas cosas que te están pasando. Vamos a hablar de cuál es la causa, ¿no? Como la raíz de este problema. Y sobre todo vamos a hablar de cómo empezar a cambiarlo y solucionarlo, que al final ese es el objetivo, ¿no? de este episodio. Así que, bueno, empecemos directamente. Un poco, yo tengo acá mi machete fui enumerando como pensando en todas esas conversaciones que he tenido con nutricionistas, cuáles son las cosas como que más salen, más comunes que veo y me las fui anotando, ¿no? Entonces probablemente te sientas identificado o identificada con uno o más de estas cosas, ¿no? Primero, es muy probable que atiendas muchas horas por día, que tengas la agenda explotada y más allá de tener la agenda explotada, o sea, tenés la agenda explotada de sesiones, de consultas de pacientes, ¿no? De estar en el consultorio. Pero un poco lo que sucede es que esto tal vez no se ve tan reflejado a fin de mes, en decir, bueno, hago la rediferencia, ¿no? No, pago las cuentas y bueno, vivo bien, pero hasta ahí nomás, ¿no? Pero sobre todo, más allá de lo económico, creo que uno de los mayores dolores de este problema puntual de pasar tanta hora en la consulta es que o sentís que no tenés tiempo para vos, para dedicarte a cuidarte vos mismo, a hacer cosas que querés hacer, o incluso no tenés tiempo para tu familia, ¿no? Tal vez si tenés hijos, pareja, como que el tiempo de la consulta se empieza a tomar territorio de ese tiempo personal, ¿no? Que también termina siendo tan necesario, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con esto? Es que es muy probablemente que estés llenando como esa agenda, esos turnos, porque básicamente trabajas por lo que es por el plan mensual, ¿no? Trabajas por sesión o por plan mensual. Y esa es una de las causas, pero ahora vamos a ver un poquito que tiene que ver con algo mucho más allá de eso. Ahora, esa es una de una de las posibilidades, ¿no? Que estés con la agenda completísima. Ahora, la otra posibilidad es que tal vez si estás arrancando sobre todo, o incluso a veces me pasa verlo en Nutris que llevan muchos años de experiencia, pero por diferentes cuestiones no tienen la agenda explotada, sino que por el contrario les está costando llenar esa agenda. Esto sucede porque dependen de lo que es el boca a oreja, ¿no? El boca a boca. La recomendación. Es decir, la recomendación está buenísima y siempre lo digo, como un modelo que funcionó durante mucho tiempo con que te recomendaran y hacerte un poquito de experiencia ya era suficiente, ¿no? Pero hoy está dejando de ser suficiente. No es que la gente deje de recomendar, sino que la atención de las personas y como competimos también en otros ámbitos de alguna forma, ¿no? Con otros profesionales. Entonces, muy probablemente lo que te esté pasando es eso, que no puedes llenar tu agenda, si este es tu caso, porque estás dependiendo de terceros, sea médicos que te deriven pacientes, que te recomiende otro paciente que ya atendiste, algún colega que tenga la agenda explotada y necesite derivarte pacientes a vos, ¿no? Entonces, ese es otro de los problemas. Bien, problema número 3, te comparan por precio, es decir, terminás bajando tus precios para competir, para ver cuánto cobra el otro Nutri, la otra Nutri, y tener precios competitivos, ¿no? Acá hay un problema muy evidente, que es que vas a poder bajar hasta cero, o sea, ya menos de cero no vas a poder bajar. El bajar tus precios tiene un límite
Y claramente no es una buena, o sea, no es una estrategia. Elimínalo de tu mente porque ¿qué vas a cobrar? Un peso por tu consulta. En cambio, cuando pensamos en la otra, o sea, ir hacia el otro lado, que es hacia el lado de aumentar los precios, eso sí que es algo que no tiene barrera. Es decir, siempre vas a poder aumentar tus precios más. Obviamente aplicando algunas cosas que te permitan aumentar tus precios, pero eso, ¿no? Como no es una buena estrategia y terminar compitiendo por precios es algo que probablemente hoy te pasa. Hay una consecuencia que yo digo que es invisible, más allá de lo económico, que es que los pacientes, o sea, terminas atrayendo y trabajando con personas que no están tan comprometidas. Es decir, que pueden llegar a abandonar fácil, como no les costó demasiado, o se van con otra nutri o directamente dejan. No, no genera tanto compromiso, algo que es muy barato. Y esa es una consecuencia invisible que muchas veces no vemos, ¿no? Como cuarto punto, muy probablemente, aunque tengas lo que decía al principio, aunque tengas muchos pacientes o estés atendiendo bien, trabajando bien, no llegas a pagar las cosas, pagas las cuentas, pero no haces una gran diferencia. No es que decís, me estoy rompiendo el lomo en el consultorio, pero realmente hago la diferencia. No, en realidad no está pasando. Y la realidad es que te da mucho miedo subir tus precios por temor a quedarte sin pacientes. Acá hay dos cosas, es, por un lado te da miedo y por otro lado hasta me ha pasado que me digan que les da vergüenza aumentar sus precios. Esto tiene mucho que ver con creencias que venís arrastrando de estar tantos años rodeada de tus colegas y metida en tu profesión, pero no debería darte miedo subir los precios. Si hay un motivo real por el cual te da miedo que tiene que ver con que, como hoy probablemente no estás atrayendo tus propios pacientes, es decir, estás dependiendo de la recomendación, es muy probablemente que te dé miedo aumentar tus precios porque lo que estás pensando internamente es, si subo mis precios, lo que va a pasar es que si la gente no le gusta y me dice que no, me voy a quedar sin pacientes y no tengo idea cuándo va a llegar el próximo. Entonces es un miedo lógico en algún punto, pero para poder cambiarlo hay ciertas cosas en las que tenés que empezar a trabajar. Bien, acá hay algo que yo digo que es, esto en realidad, todo lo que te fui mencionando hasta acá, no son verdaderos problemas, sino que son los síntomas. Son los síntomas de un problema que viene mucho más de raíz. El verdadero problema es, primero, que nadie te enseñó a hacer un negocio de tu profesión. Es decir, todo, no solo pasa en la nutrición, pasa en todo tipo de carreras. Todo está diseñado y pensado como para que trabajes para alguien, para una institución, alguien que te dé trabajo, ¿no? Como me recibo y salgo a buscar trabajo. La realidad es que no te enseñaron a esto, a pensar tu profesión como un negocio. Y yo quiero invitarte, quiero que empieces a pensarte no solo como un profesional, es decir, ya no sos un profesional, eh, sino que sos dueño o dueña de tu propio negocio. Así hoy estés trabajando solo, estés trabajando sola, no tengas más equipos de personas, no importa porque vamos a empezar a construirlo, ¿no? En el largo plazo. El punto es que en tu mente hoy empieces a verte como dueño o dueña de tu propio negocio. Y un negocio se compone de muchas más cosas que solo la entrega del servicio. Bien. Después viene el otro problema que es el modelo uno a uno. Acá quiero aclarar algo que es, yo no estoy en contra del modelo uno a uno, de atender personalizado, de como de ese uno a uno, porque me parece la forma más valiosa de realmente aportar valor y generar un cambio significativo en la otra persona. De lo que estoy en contra es de venderlo solo como, o sea, de venderlo solo como que vos me estás intercambiando tu tiempo y no es así. Entonces, eso, ¿no? Es como ese modelo uno a uno en el que estás hoy, de te vendo mi plan vale tanto, es estándar, eh, no va por ahí, ¿no? Tiene que ver con eso. Entonces, acá de esta parte quiero que te lleves algo que es que tu objetivo no es conseguir más pacientes. En los dos casos, ¿no? Supongamos que no tenés muchos pacientes y tenés capacidad para trabajar con más personas o que tenés la agenda explotada. Para ambos, el objetivo no es conseguir más pacientes, sino que tu objetivo, el objetivo de todo negocio, porque recordad que ahora vamos a empezar a vernos como dueños de negocio, es em, es hacer dinero. El foco está en hacer dinero, ¿no? Entonces, que puedas vivir bien de eso que sabes hacer.
Em, bien, ¿cómo vamos a empezar a cambiar esto? La gran pregunta. La palabra es diferenciación. Esa es como la gran clave de este proceso. ¿Cómo, cómo empezamos a cambiar esto? Diferenciándonos en gran parte, ¿no? ¿Cómo empezamos a diferenciarnos? Primero, entender, porque yo a ver, tuve un caso con una nutri con la que hablaba y me decía esto de, Abby, no entiendo, o sea, no entiendo cómo voy a cambiar, o sea, cómo voy a hacer otra cosa que no sea atender a una persona y hacerle una planificación personalizada. El punto es que no vas a cambiar cómo trabajas, sino que en lo que tenés que empezar a trabajar, lo que vas a empezar a cambiar es cómo lo presentas. Es decir, no es lo que haces, no es lo que haces en cuanto a tu profesión y lo que estás haciendo hoy, sino que es cómo lo vendes, cómo lo presentas, cómo lo empaquetas de alguna forma. Entonces, para eso, vos necesitas empezar a trabajar tus habilidades de venta. No tus habilidades como nutricionista, porque esas las venís entrenando hace años. Venís años, o sea, llevas años y años perfeccionándote, ¿no? Entonces, eso que hiciste ya como Nutri y todo lo que sabes está perfecto, está buenísimo, lo necesitamos. Ahora, lo que tenés que empezar a trabajar son tus habilidades de oferta, de cómo venderte, cómo presentar todo eso valioso que vos tenés que ofreces a las personas que son tus potenciales clientes. Entonces, vos pensalo de esta forma, ¿no? Yo siempre digo, la buena noticia es que esas habilidades como Nutri las llevas años y años perfeccionando y eso es lo más difícil, o sea, eso que ya hiciste es la parte más difícil de tu parte profesional. La buena noticia es que la parte fácil, que es aprender a vender y a comunicar, te va a llevar muchísimo menos tiempo. Con un par de meses de empezar a enfocarte en esto, va a poder lograr una diferencia enorme y vas a poder realmente sacarle el jugo a tu profesión, ¿no? Entonces, lo que necesitamos entrenar son las habilidades de venta. Lo primero es entender que tu paciente no te está pagando por tu tiempo o el plan que le estás haciendo. Por más que vos le digas, el plan sale 35.000 pesos y la consulta vale 35.000, él no te está pagando por eso, sino que lo que quiere y lo que está haciendo en el fondo es pagarte por el problema que vos le estás resolviendo con eso. Cuando entendemos esto, es donde empezamos donde tenés que empezar a trabajar en poner el foco en esa transformación que vos brindás, en esa solución y no tanto en lo que incluye en sí, no en el cómo, sino en el qué te ayuda a lograr. Entonces, para lograr eso, una de las cosas que tenemos que tener súper claras, de la cual yo hablo mucho, es tener un nicho específico. Como siempre digo, hay muchos beneficios sobre nicho y también tengo un episodio que habla específicamente sobre nicho, qué es y cómo empezar a definirlo, pero el primer paso importante es definirse, definir un nicho. Un nicho no es otra cosa, para resumírtelo, no es otra cosa que el problema específico que resolves. De todas esas cosas que vos podés resolver como Nutri, no sé, bajar de peso, mejorar el rendimiento deportivo, lo que sea, vas a elegir solo un problema específico. No es necesario que elijas hombres de 30 años, adolescentes de 18, mujeres, sino que el nicho es qué problema específico resolves. En mi ejemplo concreto, el problema específico que yo resuelvo es ayudar a profesionales que trabajan en salud o en deporte, por una cuestión de afinidad, pero esto también sirve para otro tipo de profesionales, a multiplicar sus ingresos en un promedio de 6 meses. Entonces les permito ganar más, o sea, para que puedan ganar más con su profesión y además liberar horas de trabajo sin necesidad de trabajar más. Ese es mi nicho, ese es el problema que yo resuelvo ahora. Tengo clientas que viven en España, que tienen, no sé, 50 años, y tengo un chico que vive en Uruguay que tiene 20 y pico. O sea, no importa, fíjate que no lo defino en términos de género o de edad, sino en términos de problemática que resuelvo. ¿Por qué? Porque las personas, dependiendo del momento de nuestra vida en el que estamos, tenemos diferentes problemas. Lo que es mi problema a resolver hoy no va a ser el mismo problema que quiera resolver cuando tenga 50 años, ¿no? Entonces, enfócate en qué querés solucionar, qué de todo eso te gustaría solucionar, ¿no? Ahora, no me quiero, o sea, podría profundizar un montón en nicho, pero no me quiero meter tanto en eso.
quiero enfocarme en este punto clave que tiene que ver con que vos, una vez que definas tu nicho, qué problema específico resolves, necesitas diseñar una propuesta de valor clara, necesitas diseñar una oferta ganadora, una oferta que sea absolutamente irresistible. Acá está el punto, el punto de inflexión, diría yo, ¿no? Tu trabajo en esta etapa es dejar de dar por hecho que la persona entiende el valor que tiene tu plan alimenticio y tangibilizárselo, demostrárselo de la mejor forma que puedas. Entonces, no es lo mismo vender solo planes de alimentación. Te hago un plan de alimentación personalizado a vender un resultado en concreto. Te doy un ejemplo, igual ahora después al final te voy a dar un ejemplo más concreto. No es lo mismo decir, te vendo un plan de alimentación a decirte, ayudo a mujeres deportistas a mejorar su rendimiento y prevenir lesiones con planes personalizados de nutrición. Ahí es como que ya cambia muchísimo la cosa, ¿no? Entonces, la gran clave va a estar en eso, en que vos puedas diseñar una propuesta atractiva, que se compone de diferentes partes. Es un episodio específico de propuesta, pero el punto es ese, que tenga una promesa, un resultado que vos ayudas a cumplir, es decir, que empieces a ser capaz. Hay un gran cambio de chip y de salto enorme cuando un profesional se compromete con un resultado, con el resultado de tu cliente. Acá un paréntesis, porque me lo han dicho, es, Avi, pero ¿cómo me voy a comprometer con un resultado si yo no puedo prometer cosas? Ahora, sí puedes prometer un resultado, porque la condición es siempre y cuando tu cliente cumpla con su parte. Obviamente la persona tiene que seguir el plan alimenticio que vos le haces, tiene que comer bien, ¿no? Tiene que poner de su parte, pero el punto es que si la persona hace de su parte, vos seas capaz de ayudarla a cumplir ese objetivo. Entonces, desde ese punto de vista, sí podés prometer algo. Entonces, una vez que tenés la promesa, no solo es definir qué logra la persona, aunque con eso ya vas a lograr un salto enorme. O sea, con eso ya te vas a estar diferenciando de los demás nutris que venden planes alimenticios, hábitos saludables y esas cosas tan genéricas. Y vas a empezar a vender algo sumamente específico, algo que las personas digan. O sea, si la persona que es tu cliente ideal lee eso, diga, perfecto, eso es lo que yo necesito, eso es lo que me está pasando, ¿no? Eso es un poco el objetivo. Y después vienen otras partes que tienen que ver con tangibilizar esa propuesta, con aumentar el valor percibido. No es lo mismo, repito, que me digas, tenemos una sesión uno a uno para entrevistarte y te hago un plan a medida, a que me puedas estructurar mucho más todo ese proceso que vamos a vivir juntos. Por ejemplo, si tengo un objetivo específico que me va a llevar, no sé, 3 meses lograr, o sea, prepararme para una carrera, que vos me puedas tangibilizar eso que me vendés en cuanto a, no sé, vamos a trabajar con, o sea, acá viene después de la promesa, viene el entregable en sí, ¿no? Etapas y entregables. Vamos a trabajar con una evaluación inicial, una antropometría. Una vez que logramos eso, te va a mandar a hacer un análisis de sangre con un médico. Con esa información, yo te voy a hacer un plan personalizado, te voy a hacer un seguimiento, semana a semana te voy a preguntar cómo vas, o día por día me vas a mandar fotos de tus platos de comida, a los 3 meses vamos a hacer un control, no sé, como estructurame qué es todo eso que tiene tu oferta, porque muy probablemente hoy estás haciendo un montón de estas cosas que yo nombré, pero la persona del otro lado no se está ni enterando, o se entera una vez que ya está dentro de tu proceso de trabajo, pero al momento de vos presentarle tu propuesta, tu servicio, no se lo estás tangibilizando de esta forma. Me ha pasado que me digan, Avi, pero yo todo eso lo hago el seguimiento, es re personalizado. Es como, che, mi plan personalizado tiene un montón de valor. Buenísimo. Es tu responsabilidad comunicarlo. No es responsabilidad de la persona, de tu cliente, adivinarlo, ¿no? Entonces ahí está la gran clave. Empezar a trabajar sobre esa parte de venta, sobre esa habilidad de mostrar el valor de tu servicio. Siempre que yo hablo de venta, hablo de la venta buena. O sea, siento que el marketing muchos años nos ha metido como la venta como algo malo. Y la realidad es que la venta es simplemente un intercambio de valor. Vos le pedís a la persona X cosa, un dinero en este caso, a cambio de algo que vos le entregas que vale mucho más que eso que vos le pedís a cambio. Entonces, desde ese punto de vista, la venta es algo recontra valioso, recontra que está recontra bueno. Bien, como para cerrar un poco este episodio porque siento que me voy por las ramas, pero
Te quiero dar, como para que ya te lleves algo más tangible, ejemplos de lo que sería una propuesta específica como nutricionista. Cómo empezar a cambiar el cómo te vendes sería, ¿no? Ahí está la gran clave. Primero, un ejemplo de propuesta para nada específica sería: te ayudo a mejorar tus hábitos alimenticios. Estoy cansada de ver perfiles de nutricionistas que dicen: te ayudo a mejorar tus hábitos alimenticios. Hábitos alimenticios, obesidad, etcétera, etcétera. Errores que tenemos acá, demasiado amplio primero. No me estás definiendo a nadie, o sea, ¿a quién? A niños, adultos, deportistas. No es lo mismo trabajar con un deportista que trabajar con una persona que tiene una enfermedad. No es lo mismo trabajar con un adolescente que con un niño. O sea, ¿a quién ayudas? La gran pregunta del millón. Segundo punto, la promesa es demasiado vaga. Mejorar tus hábitos alimenticios. O sea, no me estás explicando en qué consiste. ¿Qué es mejorar hábitos alimenticios? ¿Es perder peso? ¿Es controlar mi diabetes? ¿Es ganar masa muscular? ¿Qué es? ¿No? Como no demos por hecho que el otro sabe, porque vos tenés años de estudio sobre esto, y probablemente vos lo entendés, pero el otro no lo entiende. Clave acá, en esto, el tercer punto es la falta de urgencia. O sea, mejorar hábitos alimenticios. ¿Cuánto pagarías vos por mejorar tus hábitos alimenticios? O sea, realmente, tiene un techo lo que pagarías. No pagarías demasiado para eso. Olvidémonos que sos Nutri. No pagarías demasiado por lograr eso. ¿Por qué? Porque no estás conectando con un dolor o con un problema que sea muy específico y que realmente motive a contratar tu servicio. No es lo mismo pagar por hábitos alimenticios que pagar por bajar 10 kilos. O sea, no sé, capaz que soy obesa. Pagaría por bajar 10 kilos porque ya me están consumiendo la vida. No pagaría por mejorar los hábitos alimenticios. Entonces, tiene que ser algo que genere urgencia y verdadero dolor y deseo de solucionar en la otra persona. ¿Por qué? Porque eso es lo que realmente te va a permitir cobrar mucho más por ese servicio. Y bueno, lo que decían, ninguna diferenciación. O sea, cualquier Nutri puede usar esta frase. De hecho, te diría que el 80% de Nutris la utiliza. Entonces no me estás mostrando tu enfoque único. Ahora, te voy a dar un ejemplo de un nicho bien definido. Un nicho mejor definido, una propuesta mejor definida, sería algo así como, por ejemplo, ayuda a mujeres corredoras en etapa de menopausia a ajustar su alimentación para mantener la energía estable, evitar el aumento de peso y sostener su rendimiento en carrera. Ya está, o sea, pensalo de esta forma. Si vos sos una mujer que ama correr y está entrando en la etapa de menopausia y se está preparando para carreras, ¿a qué Nutri contratarías? ¿Contratarías al Nutri que dice en su perfil: te ayuda a mejorar tus hábitos alimenticios? ¿O contratarías al Nutri que realmente tiene una propuesta específica diseñada para vos y que te está demostrando con toda su comunicación que sabe cómo solucionar el problema que vos tenés? Ni pensarías en contratar al otro, te enfocarías en trabajar con la persona que es especialista en lo que vos necesitas. Entonces, tenemos un público claro que son mujeres corredoras en etapa de menopausia. Tenemos un problema específico que es esto, que la menopausia probablemente le está generando un montón de cambios, no sé, fatigas, fluctuaciones hormonales, aumento de peso, pérdida de rendimiento. Y tenemos una diferenciación totalmente marcada, que es esto que decía, de combinar la nutrición deportiva con una etapa en la vida muy específica de esta persona. Acá lo mismo, vos podés ser Nutri especializado en deporte, Nutri deportivo. Ok, eso ya es un poco más que ser solo Nutri, pero al mismo tiempo no sigue siendo suficiente. O sea, estás trabajando con todo tipo de deportes. Yo a veces les pregunto: che, pero ¿qué onda? ¿Te especializas en algo? ¿En deportes individuales? No, o sea, un poco de todo, atiendo deportistas. Ok, no es suficiente. En cambio, una propuesta como esta que te acabo de mencionar es una propuesta absolutamente ganadora. Si vos tenés una propuesta así específica y lográs tangibilizar el valor de esa propuesta, no sé, vamos a trabajar de acá hasta tu carrera durante 3 meses de preparación para que llegues en el mejor estado físico, con la mejor energía que puedas. Listo. Si vos me tangibilizás ese proceso que vamos a vivir juntos, eso tiene muchísimo más valor. Ahí ya dejas de cobrar tu consulta o tu plan personalizado y empezás a vender tu propuesta, tu resultado. Te va a ayudar a aumentar tu rendimiento en la carrera. O sea, me estás vendiendo eso y eso lo puedes cobrar
muchísimo más, o sea, absurdamente más que lo otro. Bien, para cerrar, claramente esto que te estoy contando es solo un pedacito de lo que trabajo con mis clientes. No es un curso de lo que yo doy, sino que los acompaño de forma muy personalizada a diseñar y definir todo esto. Trabajamos en su nicho, trabajamos en su propuesta, trabajamos en su comunicación, que es una etapa que puede generar mucha fricción. Salimos a comunicar y salimos a vender, a intencionar sobre lograr esas ventas de alto valor. Y todo esto lo vas a aprender de mi mano aplicándolo, o sea, muy aplicable. Así que si te interesaría conocer más de mi propuesta, de cómo trabajo y cómo se aplica a tu caso, puedes enviarme un mensajito ahí por Instagram, por donde sea. Escribime, mándame info, lo que quieras y conversamos y vemos si esto que hago está alineado y si te puedo dar una mano y te puedo ayudar, encantada de poder hacerlo. Pero más allá de que trabajemos juntos o no, por favor, empieza a aplicar estas cosas porque te juro que son un antes y un después para realmente poder exprimir y sacarle provecho a todos esos años de esfuerzo que venís haciendo con tu profesión y estoy segura que tenés un montonazo de vocación y además lo tuyo, pero estás llegando a una etapa de desgaste en esto, ¿no? Y si no estás llegando a una etapa de desgaste, no esperes llegar al desgaste y empieza a trabajar sobre estas pequeñas herramientas de negocio que te van a permitir dar un salto enorme, tanto profesional como de calidad de vida, ¿no? Así que nada, gracias por escuchar hasta acá. Nos vemos en un próximo episodio del podcast.